Iniciaremos con el tema entonces. Me presento con ustedes nuevamente, soy la psicóloga Lucero Hernández y en esta ocasión vamos a comentar el tema de resolución de conflictos. Para iniciar, debemos de saber qué es el diálogo, puesto que esta es una de las piezas clave en la resolución del conflicto. El diálogo o la palabra diálogo la vamos a dividir en dos partes. Día, que significa mediante por, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y logos, que significa palabra. El diálogo se va a dar cuando dos o más partes que intercambian palabras estén propiciando esta habla y muchas veces va a tener que ver, o más bien tiene que ver, el sentido o significado que éstas le otorgan. Ojo aquí, porque no significa que lo que yo esté hablando sea el significado o llegue el mensaje correcto de cómo lo quiero yo expresar a la otra persona. Yo puedo decir algo completamente distinto a lo que la otra persona está entendiendo. Por eso es que debemos de ser tan cuidadosos con las palabras. El diálogo no solo es para trabajar en un tema determinado, muchas veces el que llamamos nosotros un problema, sino que tenemos que trabajar dentro de las diferentes actitudes, perspectivas y necesidades propias en relación con la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Que el diálogo o el conflicto que nosotros queramos resolver en algún momento o el tema que nosotros queramos trabajar en algún momento tiene que abarcar las actitudes, las perspectivas y las necesidades de las personas que están incluidas dentro de este diálogo. ¿A quién vamos a considerar como el otro? ¿O quiénes van a estar inmersos cuando nosotros hablemos de un diálogo o queramos entablar un diálogo? Podremos considerar a los padres, a los hermanos, a la pareja, a los amigos, a los enemigos, al vecino, etc., compañeros de escuela, compañeros de trabajo, a quienes nosotros queramos. Al ser seres sociables siempre estamos en continuo movimiento y nos defendemos en diferentes esferas sociales. El otro es alguien a quien vemos nosotros como un igual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya esta interacción del diálogo y es claro que se va a dar con humanos, ¿no? Y es por eso que al ser nosotros humanos estamos todos regidos bajo un mismo régimen en el que somos todos iguales. El diálogo pasa por lo que no es visible para entender y apoyar la transformación del conflicto. ¿A qué nos referimos esto? Con esto, nosotros podemos estar propiciando una plática tal vez que nosotros no consideremos representativa, pero sin embargo para el otro lo es. Tal vez para el otro le estamos dando ideas de experiencia, ideas para resolver algún tema, ideas creativas. ¿No les ha pasado que en algunas ocasiones de pronto alguien o nosotros mismos decimos como de, esto no lo había pensado? Es precisamente por esto. Nosotros podemos no estar haciendo visible estas palabras, pero para el otro puede tener un gran significado. Consideremos que esto puede ser tanto negativo como positivo. Repito, hay que cuidar lo que nosotros decimos. El pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Nosotros muchas veces normalizamos algunas palabras o algunas actitudes y estas parecieran que el día de mañana es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que escuchar, es lo que tenemos que decir. Entonces, justamente en el ambiente familiar, que es el que nosotros estamos, del cual nosotros estamos hablando, tenemos que tener precaución y entender el ambiente y en el contexto que nosotros estamos propiciando y sobre todo por el impacto que esto va a tener en un futuro. Para nosotros pareciera muy normal el enojarnos por algo, ¿no? Porque así es mi carácter dentro de mi familia. Sin embargo, esta actitud que nosotros estamos teniendo también le está mostrando al otro qué es lo que está allá afuera, qué es lo normal, qué es lo que tiene que estar todo el tiempo aceptando. Tenemos dimensiones del diálogo. En estas dimensiones tenemos la dimensión del contenido. Estos son como algunas pautas que nosotros debemos de considerar cuando estemos entablando un diálogo. Debemos de saber o identificar cuál es el tema que se aborda para ampliar o profundizar este tema. Debemos de tomar en cuenta la dimensión social, es decir, quiénes participan dentro del diálogo.
tal vez los miembros de mi familia, los miembros de una comunidad, no sé, ubiquen ustedes algún contexto en el cual ahorita quieran ustedes irlo ejemplificando. ¿De dónde vienen estas personas? ¿Vienen de un ambiente familiar? ¿Vienen de un ambiente o un contexto dentro del trabajo? Recordemos que no entablamos los mismos diálogos estando en el trabajo, no utilizamos las mismas palabras, ¿no? Estando en el trabajo, estando en la escuela, estando con nuestros amigos, estando con nuestros familiares, estando inclusive en la iglesia, ¿no? La dimensión espacial, el tipo de espacio, en donde yo estoy hablando. Estoy hablando en algún contexto, en algún espacio que sea público o estoy hablando en un espacio privado, porque mucho tiene que ver el cómo nosotros nos expresamos cuando sabemos que alguien nos está escuchando o cuando nada más somos dos personas las que estamos hablando o tal vez la familia que queremos hablar. La dimensión temporal. ¿Cuánto dura este diálogo? ¿Cuánto va a durar? Aquí es importante que nosotros enfaticemos porque muchas veces se da que nosotros entablamos un diálogo y de pronto esta plática o esta conversación que nosotros tuvimos la seguimos postergando, ¿no? Y la alargamos. ¿Te acuerdas que en la mañana me dijiste tal cosa, ¿no? Tratando de resolver un conflicto. ¿Te acuerdas que en la mañana me dijiste tal cosa? ¿Y por qué lo hiciste, ¿no? Y entonces propiciamos nuevamente a que vuelvan a ver estas palabras que muchas veces ya no necesitamos escuchar porque ya debieron haber quedado claras en un principio. Es por eso que también debemos de ser concisos en lo que nosotros queremos expresar. ¿Cuándo es? ¿Cuándo nosotros vamos a llevar a cabo este diálogo? Poniendo un ejemplo. Oye, mamá, ¿no? ¿Te parece que el día de hoy hablemos un ratito en la noche? Es que hay unas cuestiones que yo quisiera hablar contigo, ¿no? Oigan familia, ¿les parece que hablemos acerca de un determinado tema o una situación que está pasando? Entonces, es importante que nosotros establezcamos esta iniciativa por planearlo. Dimensión simbólica. ¿Qué diseño tiene el espacio? ¿Son cosas costosas? ¿Son cosas austeras? Aquí nosotros vamos a referirnos si es un ambiente, identificar el conflicto y el por el cual nosotros estamos buscando esa situación. ¿Qué herramientas nosotros estamos empleando para que se dé este diálogo? También buscar si a lo mejor el conflicto o el diálogo se está llevando desde algo, no sé, algo representativo. Tal vez es en algún momento que se dijo algo y que no nos gustó. Tal vez es por algo material que muchas veces también se da dentro del hogar. Nosotros tenemos que identificar todas estas pautas. Y la dimensión cultural, ¿cómo influyen los valores dentro de este diálogo? Es decir, yo me voy a poner a pensar desde mi honestidad, ¿no? Si mi honestidad es un valor que yo tengo inmerso, ¿no? Entonces, desde mi honestidad, yo voy a decirles con la discreción que también amerita, ¿no? Porque esos son mis valores, qué es lo que me molesta. Sin tratar de omitir, sin tratar de agredir, simplemente buscando las palabras necesarias donde esté mi honestidad y la prudencia. Nosotros tenemos que identificar estas pautas dentro de nosotros mismos. Ok, tenemos roles del diálogo. Siempre va a existir un lado A y un lado B. Con el video que vimos hace ratito, el lado 1 o el lado A, pongamos que es el conejito, ¿no? Y el lado 2 es el mapache, ¿sí? Ambos querían pasar también, pero ambos ya tenían una experiencia previa, lo que vieron con los animalitos anteriores, ¿no? Tenemos después una opción que es plegarse el uno al otro. Tenemos el lado A, que el conejito identifica todas estas experiencias que él ya tuvo desde que tal vez lo aventaron y sintió feo, ¿no? Y que realmente no se resolvió nada y su manera de resolver esto fue mordiendo la soga, ¿no? Y tenemos el lado 2 o el lado B, que es el mapache. El mapache también sintió feo, también se sintió agredido y también tuvo una experiencia previa. Después, ¿qué pasa? Se encuentran en el puente, tienen el mismo conflicto, pero ahora hay otra opción, unirse al tercer lado.
donde ambos tienen ya una experiencia, donde ambos, y aquí es donde entra un poco la empatía, donde ambos ya sintieron todo esto de rechazo, de agresión, y que trataron de resolver este conflicto, pero ¿realmente resolvieron algo? ¿No? Entonces ya viene el final de este video, en donde ellos dicen, ok, pasa por encima de mí, ¿no? Y sin problema, cada quien sigue su camino. Eso realmente es una resolución del conflicto, pero hay una resolución del conflicto con una experiencia previa. Esta experiencia puede ser oral, ¿no? Desde que ustedes están tomando este taller. Puede ser que a lo mejor ustedes ya han tenido conflictos a lo largo de su vida y han tenido que resolver múltiples problemas y han encontrado la manera de poderlo resolver, pero tal vez esta manera no siempre va a ser la adecuada para todos los casos. Sin embargo, ustedes ya tienen esa experiencia, porque a lo largo de nuestra vida hemos estado resolviendo conflictos. Desde que íbamos en la primaria y estábamos resolviendo tal cual problemas matemáticos, ¿no? Donde nosotros encontramos la manera adecuada y la manera más conveniente para nosotros poder resolver un conflicto y que entreguemos un resultado favorable. Entonces, vamos a ubicar que estos roles del diálogo en el tercer lado busca entender ambos lados de un conflicto. Aquí es donde la empatía les decía que entra. ¿Cuáles son las necesidades? Como anteriormente ya lo hablamos. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los intereses del otro? Para que se puedan resolver. Si bien no los vamos a resolver al 100%, nosotros tenemos que saber que estas necesidades van a estar cubiertas de ambos lados y por lo menos nos vamos a ir satisfechos con el resultado. Promover un proceso de negociación cooperativa en donde ambos participen. Apoyar una solución sabia, es decir, una solución de manera justa que atienda las necesidades esenciales de ambas partes y de la comunidad. Las características de alguien que practica el diálogo son las siguientes. Sintetizar. Sin darle muchísimas vueltas a un conflicto, nosotros vamos a decir realmente qué es lo que nosotros sentimos y cuál es la raíz del problema, qué es lo que nosotros estamos viendo. La autorreflexión. Aquí nosotros podemos encontrarnos desde qué estoy haciendo yo que tal vez propicie algo. Puede ser o no puede ser, ¿no? Pongamos atención en esto, porque no quiero que caigamos tampoco en la culpa, ¿no? De porque yo lo hice, por eso está este conflicto, porque yo lo propicié, porque yo hice tal cosa. No, no, no. Realmente esta autorreflexión tiene que ser objetiva. El preguntar también está muy inmerso en el diálogo. ¿Cómo te sientes, no? ¿Cómo me siento yo? Porque el preguntar no nada más es para el otro, también es para mí, ¿no? Y cuando nosotros nos encontremos en este diálogo, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Oye, ¿cómo te sentiste al hacer esto? ¿Por qué fue que lo hiciste? La multiparcialidad, en donde nosotros no tomemos solamente como razón lo que nosotros estamos viendo, sino que nosotros aprendamos a ver todas estas partes de donde están interactuando todos los integrantes. La escucha es clave en el diálogo. ¿Por qué va a ser la escucha clave? No solamente nosotros estamos hablando, también estamos escuchando al otro, también tenemos que darle la pauta y el tiempo para poder saber qué es lo que el otro está tratando de decirnos y volvemos a preguntar, ¿no? Si nosotros estamos entendiendo bien, porque recordemos lo que hablábamos en un inicio, puede ser que el otro me esté expresando un tema y que yo lo estoy entendiendo de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces no es quedarnos con la duda y esto como preguntar, ¿acaso lo que tratas de decirme es tal o estoy entendiendo esto, ¿no? De acuerdo al tema en el que se esté hablando. Y una visión sistémica, ubicarnos desde dónde nosotros estamos partiendo, qué es lo que está a nuestro alrededor que está interactuando también con el medio. Fases del diálogo, y es importante que aquí tomemos en consideración que podemos ir de una fase a otra fase y regresar. Esto nada más es como lo que debería o en el bienestar, ¿no? Pero podemos regresar. Recordemos que estamos interactuando constantemente. Entonces, primero vamos a explorar qué es lo que está pasando. Podemos explorar la situación, podemos explorar el tiempo, podemos explorar los personajes, ¿no? Un análisis de esto.
realmente objetivo. ¿Qué es lo que está pasando en este conflicto? ¿Qué es lo que está pasando con esta resolución o esta futura resolución del problema, ¿no? ¿Qué pasaría si tal vez sugiero esto, ¿no? Es como pequeñas hipótesis que nosotros podemos ir generando. Vamos a diseñar este diálogo. Ok, yo le voy a proponer, me peleé con mi pareja, ¿no? Entonces, yo le voy a proponer que nos veamos, vamos a poner el ejemplo. Me enojé con mi pareja porque me dijo que tenía que ir por los niños a tal hora y no fue. Y no es la primera vez que lo hace, ¿no? Es la segunda vez o la tercera vez. Lo ideal es que se hable inmediatamente, ¿no? Entonces, es la segunda vez que hace esto. Yo ya identifiqué a mi personaje, que es mi pareja. Identifiqué cuál es el conflicto. No fue por los niños, ¿no? ¿Cuándo voy a hablar con él? Tengo que delimitar el espacio, tengo que delimitar el tiempo. Es claro que no lo voy a hacer delante de los niños. ¿Dónde va a ser el tiempo que yo lo voy a hacer? ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues tal vez lo voy a hacer en un café, ¿no? Tal vez lo voy a hacer en la sala cuando no estén los niños, tal vez lo voy a hacer en el momento en el que ellos se encuentren en alguna actividad, ¿no? La implementación y acuerdo, ¿a dónde nosotros queremos llegar y qué es lo que nosotros queremos resolver? Si nosotros bien tenemos que tomar la iniciativa de qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nos gustaría, también debemos de tomar en consideración al otro, saber si el otro puede cumplir esto o qué es lo que puede propiciar para que ambos estemos, ganemos, para que ambos hayamos ganado esta parte y entonces los niños puedan estar donde tienen que estar, ¿no? Y el papá pueda ir por ellos a la escuela. A lo mejor no va a poder ir 3 días a la semana, a lo mejor solamente puede ir 2 o viceversa. Yo no puedo ir los 3 y él lo tendrá que hacer, pero con un acuerdo, por un acuerdo, ¿no? Donde ambas partes se vean beneficiadas. Y le vamos a dar seguimiento a esto, que es el cumplimiento de este acuerdo, justamente. Debemos aquí de implementar la escucha, saber si el otro puede o no puede. No se trata de que nosotros, porque tengamos un conflicto y tengamos esta iniciativa de querer resolverlo, tengamos que tener la razón o antecedamos que así deben de ser las cosas, de esta manera que nosotros estamos sugiriendo. No, debemos de tomar en cuenta la escucha y saber el otro hasta dónde también puede aportar y que ambas partes nuevamente sean beneficiadas. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el diálogo y el debate? Mientras que el debate va a propiciar la crítica de la otra parte, el diálogo va a provocar la reflexión sobre la propia posición. Mientras que el debate defiende la posición propia como la mejor solución y excluye otras soluciones, por otro lado vamos a entender que vamos a abrir con el diálogo la posibilidad de alcanzar una solución mejor que cualquiera de las originales. El debate siempre va a crear una actitud de pensamiento único, una fuerte determinación a tener la razón, va a impulsar una búsqueda de las diferencias manifestadas, va a rebatir y rebatir, aquí era lo que yo les comentaba, que de pronto vamos a tratar de tocar el tema muchas veces, y esto es algo que debemos de evitar, y no vamos a considerar los sentimientos o las relaciones y habitualmente va a estar infravalorada y despreciada la otra persona. Siempre vamos a tratar de hacer eso dentro del debate, cosa que no tenemos que hacer. Pero con el diálogo vamos a crear una actitud de pensamiento abierto, una aceptación de poder comentar equivocaciones o de cambiar ideas, vamos a impulsar la búsqueda de acuerdos básicos y vamos a implicar una preocupación auténtica por la otra persona y no buscar infravalorar ni ofender a la otra persona. Esto es lo que nosotros debemos de hacer con el diálogo, ser muy cuidadosos en todos estos puntos. Para que exista un diálogo, debe de existir una mediación. La mediación puede ser, y muchas veces aquí nosotros también tenemos que ser objetivos, ¿no? Pensando y hasta dónde puede llegar. Porque si nosotros estamos hablando de un tema en pareja, donde de pronto la mediación, ¿no? Y este agente que medie el conflicto o la situación, ¿van a ser los hijos?
ojo ahí, ¿no? Yo lo pensaría 2 veces en que no fuera esto, porque tendría que haber alguien realmente objetivo y que no tenga nada que ver con el conflicto. No tenemos por qué contaminar a las demás personas con conflictos que tal vez no le competen, ¿no? Tal vez si en un ambiente familiar se llega a dar un conflicto entre hijo y padre, el mediador puede ser tal vez la madre, donde vea esta situación de ambas partes, donde practique esta empatía, cómo se está sintiendo el hijo, cómo se está sintiendo el padre, y que ambos puedan tener un beneficio propio con acuerdos y con un seguimiento de este mismo. Podemos encontrar a diferentes escalas la conciliación, bueno, donde nosotros ya vamos como en un ambiente un poco tal vez legal, donde ya nos involucramos con diferentes instituciones, donde ellas tienen que resolver, o el papel más bien, ¿no? No tienen que, el papel de la conciliación en este sentido de alguna institución es tratar de consensuar este conflicto, donde ambas partes estén de acuerdo, donde ambas partes se vean beneficiadas. Tenemos también el arbitraje, y este tal cual lo hemos visto en diferentes facetas, ¿no? Donde de pronto es la última palabra y ya. No hay una vista previa, no hay un derecho a réplica, ¿no? Entonces, esto es algo que yo no sugiero que se haga, a menos que realmente nosotros hayamos valido una serie de reglas. ¿A qué me refiero con esto? Si en mi ambiente familiar y en mi hogar yo tengo ya una serie de reglamento que ya está consensuado por todas las partes y de pronto no se está llevando a cabo, ok, entonces yo ya puedo ejercer de una manera en la que voy a atenuar con una consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Dentro del hogar nosotros ya las debemos de identificar. Consecuencias que sean válidas para quien está quien está teniendo este conflicto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros vamos a decir en casa, ya no puedes salir, ¿no? Dame ese teléfono, o somos muy tajantes. Cada familia tiene un sistema en el cual se está involucrando. Lo que yo quiero llegar a expresarles es, tomemos a conciencia lo que nosotros estamos haciendo con esa consecuencia y sobre todo el tema reflexivo que nosotros le estamos impartiendo. Ok, ya no vas a salir, supongamos, ¿no? Ya no vas a salir al parque porque cuando yo te digo que regreses a las 3 de la tarde, no lo estás haciendo y es un acuerdo que ya habíamos generado. Me dijiste que ibas a sacar, no sé, al perrito media hora, ¿no? Y que a las 3 regresabas y no lo estás haciendo. ¿Qué consecuencia voy a poner? ¿No? Pero sobre todo el por qué lo estoy haciendo. Porque quiero que tú entiendas que esta parte de los horarios es importante, porque yo te estoy esperando a las 3 de la tarde para poder hacer tal actividad. El que nosotros expliquemos por qué estamos actuando de la manera en la que lo estamos haciendo, tal vez poniendo una consecuencia, le da al otro el poder de la reflexión. Saber realmente por qué y no solamente quedarse con la emoción, de momento va a suceder, ¿no? Pero no solamente quedarse con la emoción de enojo y porque nada más tú me lo estás diciendo, ¿no? Ok, vamos a otros niveles y de pronto está el juicio, donde podemos pasar desde lo más significativo, como lo es un juicio tal cual, con leyes, ¿no? O podemos pasar de pronto a que muchas veces nosotros en el diálogo estamos enjuiciando a una persona, tachando a esa persona, sin que esta persona tenga el derecho a réplica. Y en donde nosotros nos ubicamos en una posición en donde solamente estamos señalando al otro. Ojo aquí en lo que nosotros estamos haciendo con la otra persona. Aquí no se practicaría como tal un diálogo, sino simplemente el juicio. ¿Qué tenemos que hacer con el diálogo? Y esto sí es muy, muy, muy importante y tiene que estar siempre inmerso. La negociación. Ok, el ejemplo que yo les ponía del perrito de quien fue al parque a pasearlo, ¿no? Lo que pasa es que si yo voy al parque y nada más paseo al perrito media hora, él de pronto se queda jugando con los otros perritos, ¿no? O de pronto no me doy cuenta.
o se me hace que media hora es muy poquito tiempo. Puede ser, ¿no? Dependiendo, mamá, papá o con quién esté hablando, ¿no? Puede ser que sean otros 10 minutos más. Esta negociación que nosotros hagamos va a ser muy importante porque me está diciendo a mí que yo puedo tener también la libertad de poder elegir porque mi punto, mi punto de vista está siendo tomado en cuenta y porque me está dando un lugar más de compromiso. Ok, yo me comprometí entonces a 10 minutos más. Tal vez yo quise hacer enojar a la otra parte y por eso llegué 35 minutos después, ¿no? Pero si yo me comprometo a 10 minutos, es mi palabra la que tiene un valor y esto también se tiene que hablar. Cuando nosotros llegamos a una negociación, es un acuerdo el que nosotros estamos generando y es eso, un acuerdo, una promesa que nosotros vamos a cumplir el día de mañana o que estamos tratando de hacerlo. Con esto, estamos finalizando. Dentro del video que nosotros vimos, me gustaría escucharlos un poco a ustedes, familia. Y quisiera ver qué actitud tiene el personaje que ustedes quieran o los personajes dentro del video. Me gustaría escucharlos a ustedes. Si alguien tiene algún comentario, abran su micrófono, levanten su manita. Yo quiero hacer una participación. Adelante, Maripaz. Creo que en el video que analizamos es muy claro también que no siempre ser el más grande, el más fuerte te va a dar la razón o va a ser por ello tu estrategia mejor. No importa el tamaño, no importa la condición, no importa la circunstancia, cuando hay un buen punto de reflexión y de búsqueda de conciliación para entender y encontrar una solución a un problema. Eso me deja el video. Gracias, qué buena observación, es cierto. En este sentido, en algún momento le gustaría compartirnos si en algún momento ha estado en una situación similar. No tiene que decirnos nombres, no tiene que decirnos la situación en la que estuvo, sino las actitudes de la otra persona. ¿Qué actitudes de pronto están inmersas? Sí, por supuesto. Las actitudes que están inmersas son abuso de poder, prepotencia, autoritarismo y ejercicio de la autoridad. Entonces, depende mucho, sí, la experiencia y la capacidad de diálogo que pueda haber en la experiencia del opositor, en este caso mía. Tengo que decir que con el tiempo, pues uno aprende cómo manejarse en esos niveles, porque muchas veces está de por medio el trabajo, dijéramos, ¿no? O la maternidad o la relación laboral. Entonces, pues el ser reflexivo, el ser analítico, el ser observador del caso, lleva muchas veces a entender que no es importante ponerte en esa situación o en esa condición similar, que por el contrario demerita tu capacidad de inteligencia o de relación o de obtener un propósito. Como bien lo decía usted en la charla, lo interesante aquí es obtener resultados para el bien común, en donde todos salgamos beneficiados y podamos ser observadores de los resultados a largo plazo, mediano o corto plazo, ¿no? Pero esas son las actitudes que se observarían. Correcto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. ¿Alguien más quisiera compartir qué hubiera hecho alguno de ustedes para resolver el conflicto del video? ¿Alguien más? No, yo. Adelante, Marisela. Bueno, lo que yo hubiera hecho es que observo que otra persona también va a pasar
y pues yo me hubiera quedado en una orilla hasta que la otra persona hubiese pasado. Sí, sin embargo, esto se aprende pues con el transcurso de la vida, porque, por ejemplo, en mi familia siempre fue de que mi papá era la autoridad y lo que él decía, y no había diálogo, sino simplemente era, se hace esto y se hace esto, ¿no? Entonces, mi papá era el alcohólico y se manejaba un ambiente de agresión verbal, siempre de enojo, y, y así aprendí, o sea, yo lo veo en mí que así aprendí a comunicarme desde la parte tajante, desde la parte de decir esto se hace y así se hace y no hay otra opción, y desde el enojo, ¿no? Entonces, es curioso porque también lo transmites, ¿no? Hacia los hijos. Y pues bueno, ahora yo entiendo y comprendo que hay otra manera de poderse comunicar. Sí, es correcto. ¿Cuál cree usted que sea esa nueva manera que ya aprendió por la experiencia de comunicarse? Pues en este caso, primero, verme a mí, de qué manera lo estoy hablando, ¿no? Y, y como ver esa parte que tú mencionabas de lo del tema, o sea, qué tema voy a tratar y qué le voy a decir a la otra persona para que yo siento, para que la otra persona quizás me pueda comprender, ¿sí? Estas son como algunas cosas que yo he observado. Ok, y esto lo tenemos nosotros por nuestra experiencia, como bien usted lo mencionó. Es algo que nosotros ya sentimos y que no queremos volver a sentir, sobre todo que ya no queremos replicar nuevamente, ¿no? Por el cómo nosotros nos sentimos. Muchísimas gracias. Sara, adelante. Me parece que hay una manita levantada, ¿verdad? Sí, Sara. Ah, gracias. Adelante. Voy a prender mi cámara. Sara, si quieres abrir tu micrófono, ¿ya? Hola, ¿me escucha? Sí, ya. Perdón, es que estoy aprendiendo todo esto. Lo que yo observaba en el video que vimos de los animalitos, y pues eso nos pasa mucho a los humanos también, que si no somos capaces de tomar acuerdos para solucionar, no vamos a avanzar. Entonces tenemos que aprender a tomar acuerdos para poder avanzar. Correcto. Y esto es algo bien importante porque nosotros somos seres sociales. Siempre estamos en continua necesidad del otro. Siempre. No podemos ni siquiera comer sin el otro, ¿no? Sin el que nos vende las verduras, sin el que nos vende las frutas, sin el que de donde obtenemos este cambio, ¿no? O este intercambio que es el poder adquisitivo que nosotros tenemos. Entonces, toda la razón. Nosotros en cualquier momento estamos en constante necesidad del otro. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Muy bien. El porqué de este video es la actitud que nosotros tenemos frente a un conflicto. Tiene mucho que ver en cómo nosotros vamos a resolver este conflicto. Si nosotros tenemos la actitud de enojo, si nosotros estamos respondiendo, tratando de resolver algún conflicto desde nuestras emociones, bueno, habría tal vez que tomar un respiro y poder saber o identificar qué actitud estamos teniendo. Si yo trato de resolver un conflicto enojada,
voy a tener tal vez muy seguramente, una respuesta desfavorable, porque no estoy reflexionando. Cuando nosotros estamos con nuestras emociones, no hay paso para la reflexión. Simplemente estamos actuando por impulso. Entonces, habrá nosotros que identificar cómo estamos resolviendo o cómo queremos resolver un conflicto y cómo vamos a tener este diálogo, si lo vamos a tener de una manera pacífica, que sería lo ideal, o si lo vamos a tener de una manera eufórica. Y ahí es donde yo digo, ok, vamos a pensarlo 2 veces, porque si nosotros estamos planeando tener una conversación y tal vez nosotros estamos aplicando todas estas facetas, tal vez ya identifiqué el conflicto, a los personajes, el tiempo, el espacio, donde voy a hacer todo, pero lo estoy haciendo enojada, bueno, nos está faltando esa última característica para poder resolver un conflicto. Entonces, meditemos eso una segunda vez. ¿Cómo estoy y cómo lo voy a resolver? ¿Y cómo voy a estar cuando ya se esté dando el diálogo? Lo más ideal es que nosotros estemos tratando de conservar la calma. Probablemente en ese momento, híjole, queramos explotar y queramos intervenir y no vamos a querer dejar hablar al otro, ¿no? Dejar hablar al otro, pero tenemos que respirar. Porque en el diálogo, nosotros, recordemos, tenemos que tener una escucha y tenemos que tener un tiempo para poder hablarlo también. Entonces, doy el paso si hay preguntas, si hay alguna otra